Gracias, señor presidente, compañeras y compañeros. Con respecto al proyecto de ley 17.246, que es el proyecto de ley para la aprobación del acuerdo entre el Gobierno de Costa Rica y la República Popular de China para la promoción y protección de inversiones, quería hacer referencia a la resolución de la Sala Constitucional, que bien como mencionaba el compañero Edgardo en su participación anterior, en las notas que dejan los magistrados, en la primera nota de los magistrados Castillo Víquez y Rueda Leal con respecto a las controversias, hacen referencia a que primero hay que agotar la vía nacional, la vía administrativa y judicial antes de ir al CIADI, antes de ir a la vía internacional. Y en la declaración dicen, declaración interpretativa al artículo 26, que solo se podrá recurrir al procedimiento de arbitraje dispuesto por el convenio para la solución de controversias relativas a inversiones cuando previamente se haya hecho agotamiento de todos los medios locales existentes, ya sean de tipo administrativo o judicial. Igual interpretación nos deja el magistrado Ginesta Lobo, Hernández López y Hernández Gutiérrez. O sea, ya tendríamos 5 magistrados que estarían haciendo la misma observación, y en este caso sería con respecto al arbitraje, donde hacen referencia que en el artículo 26 otorga facultad al Estado para exigir, no para tomarlo si quiere o no, no algo facultativo, no, para exigir como condición para dar consentimiento para el arbitraje el que se haya agotado la vía administrativa y la vía judicial. Y es que eso es importante porque, como ellos lo manifiestan aquí, que solo se podrá recurrir al procedimiento de arbitraje dispuesto por este convenio para la solución de controversias relativas a inversiones cuando previamente se hayan agotado todos los medios locales existentes, ya sean de tipo administrativo o de tipo judicial. La misma observación por 5 magistrados y magistrada de la Sala Constitucional, haciéndonos una advertencia, y es que eso tiene una clara definición, y es con respecto al presupuesto. Nosotros, con respecto al presupuesto del 2014, se autorizó para el Poder Judicial en el 2014 352.236 millones de colones. Y ese dinero se presupuestó para la cantidad de casos activos, una suma total de los circuitos judiciales en un promedio de 14,5 millones de colones por cada caso. Cada caso judicial en este país cuesta 14,5 millones de colones, y eso incluye el financiamiento de la defensa pública, del OIJ y de la atención de víctimas y testigos. En total 14,5 millones. Mientras que cuando nosotros vamos a un caso de arbitraje internacional, tendríamos que estar presupuestando 790 millones de colones. La diferencia es abismal, son 56 veces más caro. Un caso que se vea en la vía internacional, que se vaya a un arbitraje internacional, cuesta 56 veces más caro que cuando se ve en la vía administrativa o en la vía judicial aquí en el país. Nosotros estamos hablando de que para este año lo que se tiene presupuestado para el CIADI en el 2015, el año pasado se desembolsaron 3.159 millones en arbitrajes en el CIADI, y el presupuesto que había para el circuito primero eran 1.472, y lo que se presupuestó para el circuito segundo fueron 1.467. O sea,
Sumando los dos circuitos más grandes, que tiene este país, el circuito primero y el circuito segundo, entre los dos circuitos no llegamos a la cantidad que se presupuesta para el CIADI. Tiene una lógica muy clara y eso tiene que ver en estos momentos que se quiere pasar en vía rápida, según dice Hacienda y según dicen la misma UJAEP y la misma Troika, que nos está exigiendo pagar la deuda y nos dicen, bueno, tienen que pasar por vía rápida ahora 2 proyectos por mes que tengan que ver con agenda fiscal. Pues si estamos hablando de que hay que ver cómo se recorta el gasto y cómo se meten impuestos nuevos y cómo quieren trasladarle al pueblo las facturas de todas las malas decisiones y las corrupciones que se han dado en décadas anteriores, como ahora venimos y tratamos de pasar proyectos que elevan 56 veces más el costo cuando se va a un arbitraje internacional, pudiendo hacerlo aquí en la vía nacional. Por eso no entiendo por qué no se apoyó a las mociones que presentó el compañero Edgardo para que este proyecto fuera vía 154 a comisión y se le diera esa interpretación. Nosotros lo que hemos estado proponiendo tiene que ver con un asunto de presupuesto, con un asunto de lógica. Y es que este presente convenio representa un claro entreguismo y una afrenta a nuestra soberanía nacional y económica. Al ser un proyecto desigual en cuanto a las relaciones económicas y comerciales entre ambos estados, disfrazado en un lenguaje equitativo y abierto a oportunidades para ambos países, este acuerdo lleva consigo un trato de privilegio exagerado a las inversiones chinas que, como es obvio, gozan de grandes oportunidades de inversión más que los costarricenses. Con esto, hoy se escribe una nueva página en la larga lista de antecedentes de traiciones a la patria y por las siguientes razones me opongo rotundamente a este nefasto proyecto que, al igual que con el TLC, viene fundamentado en descaradas promesas y falaces argumentos. En el artículo 1 enumera una serie de activos para definirlos como inversión, pero dice que no son exclusivos, por ende queda ambiguo que más puede ser considerado como inversión de lo que es extrema preocupación. En el inciso C de este artículo queda claro que engloba todo tipo de crédito y eso implica que si en algún futuro el Estado chino le presta dinero al Estado costarricense, en caso de un arbitraje de la deuda, demostrase alguna anomalía, se podría hacer difícil o imposible condonar, renunciar o aplicar moratoria a dicha deuda. En el inciso E, las concesiones de la obra pública quedarían protegidas a pesar de antecedentes como el de la Ruta 32 y la refinería china. Y la mención de actividades de exploración o búsqueda de explotación de recursos naturales es muy peligroso y deja claro cuál es el verdadero interés chino en la región latinoamericana. Ya hay antecedentes de China explotando indiscriminadamente recursos en África. El artículo 5, desde el punto de vista legal, suena bien indemnizar en casos de emergencias a estas empresas, puesto que queda a criterio del Estado la ayuda o indemnización. Pero visto esto desde un punto político, muchas de las empresas chinas de gran capital pueden perfectamente imponer sus condiciones sobre la mesa y obligar al Estado costarricense a indemnizarles lo que ellos crean conveniente. En la resolución de diferencias entre los estados
el artículo 8, está la posibilidad de crear un arbitraje ad hoc con la participación de un representante de cada estado y uno de un tercero escogido por ambos. Uno de cada estado y un tercero escogido por ambos. El problema es que con ello no hay garantía de neutralidad y es posible que dirima a favor del estado más fuerte, cosa que siempre se ha dado. Es peligroso abrir el portillo de que quede a disposición del Estado si obliga o no al inversionista a ir a los tribunales internos, ya que se presta para el tráfico de influencias y corrupción, donde los funcionarios estatales podrían optar por una acción entreguista. En el artículo 11 queda claro que si los actos anómalos por parte de inversiones chinas como Check en Ruta 32 o la refinería china no se hubiesen destapado, una vez aprobado este proyecto, quedarían totalmente protegidas. Con estos antecedentes, proteger este tipo de inversiones cumple más una función de poder que una comercial o de desarrollo. Yo hago un llamado a todos los costarricenses, pero sobre todo un llamado a las y los diputados a cumplir con nuestra responsabilidad de hacer valer nuestra soberanía y no seguir permitiendo que proyectos de esta índole destruyan todo aquello que nos ha costado construir y, como nos diría Juanito Mora, aquellos que no defienden lo suyo terminan siendo inquilinos en su propio territorio. Ya tenemos los antecedentes de otros tratados, de otros acuerdos sumamente leoninos, donde el Estado lo que hace es una entrega de todos nuestros recursos y una entrega de nuestra soberanía, una entrega de nuestra seguridad nacional. Nosotros no podemos seguir permitiendo que actos como estos se sigan dando. Es nuestra responsabilidad. Nosotras y nosotros vinimos aquí a representar al pueblo costarricense, a velar por los intereses del Supremo, no a velar por intereses de la troika, no a velar por intereses de grandes corporaciones, no a velar por intereses de otras naciones. Está primero el bien supremo, está primero nuestro pueblo y a él es al que debemos obedecer, por él es el que debemos velar, por él es el que debemos legislar y no venir a seguir con acciones entreguistas. Yo entiendo filibusteros extranjeros, no entiendo vendepatrias nacionales y hago un llamado a la reflexión y a que hagamos lo correcto, lo que se tiene que hacer por el bien del país y no seguir con este tipo de convenios, este tipo de contratos que lo único que hacen de verdad es entregar nuestra soberanía. Muchas gracias.